Explorar ese pozo era como estar en el mismísimo infierno. En la mitad sur de Skull Island se encontraban profundas fosas y abismos, resultados de violentos terremotos y de la erosión del agua. Expuestos por las fracturas de las rocas, ríos subterráneos y vastas grutas se abrieron para ser colonizadas por las criaturas de esta isla. Los manantiales profundos arrojaban agua tibia que se mezclaba con los fluidos y la putrefacción que caía de la superficie, creando una sopa humeante rica en minerales y espesa con lodo orgánico. Inundadas por las lluvias y alimentadas por afloramientos geotermales, estas grietas y ampollas abisales de la corteza de la isla eran un mundo en sí mismas, donde las reglas normales de la naturaleza parecían ignorarse. Los habitantes de la fosa hacían que las criaturas prehistóricas más extrañas de la isla parecieran normales en comparación. Este lugar era el dominio de los monstruos. En los oscuros y rancios huecos, lejos de la luz, reinaban enormes invertebrados, desafiando el aparente orden de las cosas de arriba. Con una dieta fiable, aunque irregular, a base de vegetación y carne que caía de la superficie, una multitud de carroñeros y oportunistas de pesadilla habían evolucionado para capturar todo lo que se cruzara en su camino. Había criaturas que se escabullían y se retorcían en el suelo, otros se aferraban a las paredes húmedas o se deslizaban por el lodo. Así como la selva de la superficie estaba ordenada por niveles, estos pozos de orden arcano tenían su propia forma. Los depredadores alados como el Therapox mordax usaban los retorcidos abismos para arriar y acosar a los animales voladores más pequeños hasta callejones sin salida, donde los capturaban. Colgándose como si fueran simios en las ramas, los deplectores y los monos rata se asomaban desde las paredes de los pozos para atrapar a sus presas que pasaban. Grupos de voraces Weta Rex, desafiando la gravedad mientras correteaban por las resbaladizas paredes del abismo, perseguían a sus presas. Decarnosimex, Avicidis y otros oportunistas se dedicaban a la recolección de carne en la base del foso, descuartizando los cadáveres de las desafortunadas víctimas que caían. Mientras que los desechos en forma de fluido del fondo se retorcían junto a los carnictis de pesadilla. Los Decarnosimex, que podían llegar a los 3 metros de largo, eran parientes carnívoros de los grillos de gran tamaño. Cazadores agresivos y carroñeros, estas criaturas atacaban a los animales pequeños que tenían la mala suerte de caer en sus dominios infernales, descuartizándolos con sus mandíbulas y garras afiladas como cuchillas. Las hembras adultas arrastraban bocados de comida hasta un agujero excavado en las paredes del abismo, donde ponían sus huevos. Depositaban la carne y sellaban los agujeros con un cemento mocoso. A salvo dentro de su guardería sellada, las crías eclosionaban y vivían de la carne podrida, hasta que maduraban lo suficiente para abrirse paso a través del tapón hacia la libertad. Estos enormes grillos prehistóricos, emparentados con los huetas de la lejana Nueva Zelanda, superaban con creces a sus primos de las antípodas. Apodados apropiadamente como Weta Rex, podían llegar a los 90 centímetros de largo y no eran tímidos herbívoros, sino feroces depredadores de cuevas y abismos que cazaban en manada. Se agrupaban en grandes cantidades, abrumando y desgastando a cualquier presa que se cruzara en su camino, destrozando incluso al dinosaurio más grande con sus 1000 pares de piezas bucales cortantes. El aracnoclavo de pesadilla podía llegar a 1,80 m de largo.
y era un artrópodo de gran tamaño con un ciclo de vida tan extraño como su propia apariencia. Vivían en los abismos sin luz que rasgaban la superficie fracturada de la isla, poniendo sus huevos microscópicos en la carroña de la cual ellos y otros habitantes de la fosa se alimentaban. La mayoría no sobrevivía a la eclosión, ya que otros carroñeros los destruían o se ahogaban en el espeso fango. Sin embargo, unos pocos afortunados sobrevivían lo suficiente para ser ingeridos por los Carnictis. Una vez estando en el intestino del gusano, pasaban su etapa larvaria viviendo como parásitos intestinales. Años después, engordados por la carne que robaban del huésped, sufrían una metamorfosis y emergían del recto de la babosa como adultos en miniatura, arrastrándose para unirse a sus padres como carroñeros y depredadores del abismo. Los deplectores ciegos eran cangrejos terrestres gigantes que vivían en las paredes rocosas agrietadas de la fosa. Colgando en el mismo lugar, con sus enormes garras plegadas al estilo de una mantis, esperaban a que pequeñas presas pasaran por la boca de sus agujeros. Sus largas antenas eran sensibles a las vibraciones del aire, lo que le permitía localizar a sus presas a pesar de no tener ojos. Las presas más comunes eran los diminutos vultursaurios, que volaban en densas bandadas por los abismos en la noche, cazando polillas. Estos pequeños cazadores se volvían presas, atrapadas en el aire por las pinzas de los deplectores en las paredes del cañón. A pesar de que un solo cangrejo podía capturar hasta una docena de estos pequeños reptiles voladores en la noche, apenas hacían mella en la enorme cantidad de vultursaurios. Cuando se lanzaban, los deplectores usaban toda su fuerza mientras se apoyaban en las secreciones elásticas y fibrosas de su abdomen para sujetarse a la roca y evitar caerse. Podían cortar estas pegajosas cuerdas de anclaje a voluntad para poder moverse libremente. Las hembras adultas ponían sus huevos en el fondo de sus cuevas. Las diminutas crías blancas eclosionaban y se dispersaban en masa por el abismo. De todas las especies de Skull Island, los deplectores eran el animal con el dimorfismo sexual más extremo, con los machos adultos siendo muy pequeños en comparación a las hembras. Los caparazones de las diminutas crías hembras se oscurecían y endurecían con sucesivas mudas a medida que crecían. Una hembra adulta podía medir hasta 2,5 metros de largo, con garras que se extendían otros 2 metros y antenas que podían llegar a los 3,5 metros de largo. Los machos, sin embargo, permanecían en su forma larvaria, pequeños, pálidos, de caparazones blandos e indefensos. Colonizaban la guardería en la parte trasera de la cueva de las hembras, fertilizando los huevos a cambio de la seguridad que le proporcionaba su enorme pareja. Los vultursaurios, que podían llegar a los 60 centímetros de envergadura. A pesar de su apariencia, no eran pterosaurios. De hecho, eran el único superviviente de una notable segunda dinastía de terópodos voladores que habían desarrollado membranas alares similares a los murciélagos. Sus alas, que no eran láminas de piel individuales como las de un pterosaurio, estaban divididas por dedos extendidos. Eran anchas y flexibles, podían realinearlas con facilidad durante el vuelo. Su aleteo no era tan eficiente como el de los pájaros o los murciélagos, pero era más que suficiente para mantenerlos en el aire. Estas criaturas de ojos grandes que se desplazaban en bandadas eran nocturnas y se posaban en las cornisas o en la sombra de la jungla durante el día, para luego salir en grandes bandadas a cazar insectos por la noche. Tenían una excelente visión nocturna y sus ojos reflectantes podían discernir la distancia y la profundidad incluso con la tenue luz de la luna. Solo en las noches más oscuras tenían los pies en el suelo. Los Avicidis, de 60 centímetros de largo, eran parientes más pequeños de los poderosos deplectores que se aferraban a las paredes del abismo. Eran crustáceos del tamaño de un perro que vivían a la sombra de los carnívoros más grandes de la oscuridad. Se alimentaban principalmente de la carroña y no tenían una dieta particular,
ya que agarraban cualquier materia orgánica que pudieran encontrar, ya sea muerta o moribunda. Estos robustos invertebrados se agrupaban en colonias dispersas en el fondo de un pozo o en cuevas profundas. Las crías, que eclosionaban en gran número, utilizaban los ríos de desechos orgánicos para migrar por su oscuro dominio y localizar una sección no reclamada de la costa de una cueva o un pozo para madurar y establecer una nueva colonia. Sin lugar a duda, los habitantes más repulsivos de estas grietas infernales eran los Carnictis, depredadores serpenteantes y vermiculares del lodo tibio que sofocaba las profundidades del abismo. Se alimentaban de los muertos y heridos. Los Carnictis se movían lentamente, pero eran implacables. Careciendo de ojos y rostro, eran poco más que un estómago animado que se plegaba hacia adentro y hacia afuera con una ondulación obscena. Los ancestros de los Carnictis eran parásitos intestinales, similares a las tenias que pueden infestar a los humanos. Vivían en las entrañas de grandes dinosaurios depredadores, donde devoraban la carne a medio digerir que tragaban de sus anfitriones. En algún momento de su historia, estos parásitos debieron haber evolucionado para poder sobrevivir fuera de los confines del tracto intestinal de sus huéspedes. Hicieron su nuevo hogar en el lodo alimentado por los minerales geotérmicos de las fosas. Se teoriza que hace mucho tiempo un depredador, quizás un bastardosaurio, cayó en uno de estos abismos y murió. Los parásitos que cargaba el animal salieron lentamente del cadáver para encontrarse con un rico río orgánico en la base del foso. En lugar de secarse y morir, prosperaron, calentados por las aguas geotérmicas burbujeantes. Los gusanos se sustentaron con la carne de los animales que caían al abismo. Ya no eran parásitos, estas criaturas se hincharon hasta alcanzar proporciones inquietantes y se convirtieron en carroñeros del abismo. Con su nuevo tamaño, que podía llegar a los 3 metros de largo, y su fuerza, podían abrumar y consumir presas vivas, arrastrando a los lentos o heridos a la muerte bajo la superficie del lodo. Los Carnictis necesitaban unas condiciones ambientales muy específicas. Se veían limitados a unas pocas grietas y sumideros cavernosos que se adaptaban a sus necesidades particulares. Arrastrarse río abajo a través del lodo hasta llegar a los grandes ríos era una muerte asegurada. El agua fría le succionaba la vida, mientras que cualquier pozo que sufriera una sequía de carroña o carne fresca devastaría de manera similar a los gusanos come carne. Sin embargo, los Carnictis habían desarrollado una estrategia de supervivencia. Si bien los adultos eran susceptibles al cambio, los huevos podían sobrevivir durante décadas en un estado latente, esperando que volvieran las condiciones favorables para eclosionar y propagarse.